Soy Violeta Barrientos, tengo 57 años, soy poeta. Mi nombre es María Antonieta Izarnote y Moreno, tengo 56 años. Me dedico a la pesca y también al comercio. Bueno, es lo más maravilloso para mí, considero, que creó Dios. El segundo, ser mujer es ser madre. Nosotros somos los que traemos a todos, a nuestros hijos al mundo, y el criarlos, el amarlos, el amamantarlos, el sacarlos adelante, es lo que conlleva la palabra mujer en lo más grande. Mujer también lo considero como una lucha fuerte ante tanto machismo. Mujeres que estamos tratando de ponernos al mismo nivel de los hombres y demostrar la fuerza, la lucha que podemos tener también. Bueno, las mujeres las definiría como un grupo que siempre ha existido, ha coexistido con los seres humanos, porque si no, no tendríamos humanidad, ¿no? Nadie hubiera nacido. Pero que lamentablemente durante muchos siglos, creo que han sido recién en los 200 últimos años, que fueron consideradas como protagonistas de algunas historias. Siempre tuvieron una historia, pero la historia que se contó era la de los varones, por cuestiones de poder político, por considerar solamente que lo que valía era la historia de la guerra, o la de los descubrimientos, o la de los saberes, ¿no? Entonces, a las mujeres siempre se les excluyó de los ámbitos de poder, de saber, y ellas mismas hicieron sus saberes de una manera independiente, pero esto no era muy conocido. Y entonces, solo en los últimos tiempos es que hemos recuperado la memoria de las mujeres, con esto quiero decir también la historia de las mujeres, y les hemos dado una importancia a su creación y a lo que ellas puedan decir también como modelo de sociedad alternativa. Mi opinión es que después de haber escuchado a Violeta Barrientos, esta magnífica poeta, y a Toña, esta mujer pescadora de Pucusana, ¿no?, es que ellas trabajan la feminidad. Hay varios puntos comunes, pero también matices diferentes, ¿no? Y voy a explicarme, ¿no? Ambas, Violeta y Toña, reconocen que la feminidad es parte consustancial, importante de la división del género humano, ¿no? Pero separan lo que es feminidad de lo que es mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, una cosa es algo diferente es el nacimiento biológico, ¿no?, ser mujer, ¿no?, y algo diferente son las características, ¿no?, de actitudes, de normas de conducta, de roles que están asociados a ellos, ¿no?, que sería, por ejemplo, la feminidad o la masculinidad, ¿no? Entonces, eso es un primer punto de partida, ¿no?, un reconocimiento de una universalidad, ¿no?, de lo femenino, ¿no?, igual que de lo masculino, características polares que se encuentran en verdad en todos los individuos en mayor o menor manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, un varón biológico, ¿no?, tiene, por supuesto, también rasgos femeninos en el sentido de las actitudes, los valores, etcétera, ¿no?, y viceversa. Eso es algo compartido en Violeta y en Toña, que además lo problematizan porque han vivido ciertas formas de discriminación y son conscientes
por estas asociaciones que hay, ¿no?, en el Perú y en Occidente en general, ¿no?, de una complementariedad dispar, ¿no? Entre las mujeres, lo femenino es necesario, pero no generalmente subordinado a lo masculino. Considero que la mujer debería de hacerse valorar tanto como el hombre. Claro que no tenemos la misma fuerza, pero sí tenemos la buena capacidad de poder surgir igual que ellos. En todo aspecto, ya tenemos tenemos profesionales y también aquí, en este caso, por ejemplo, la pesca es una profesión, pero es una profesión dura. Es dura, pero las mujeres también podemos hacerlo y llevarlo adelante. La poesía, igual que otros campos artísticos, fue un terreno todavía prohibido para las mujeres por mucho tiempo. Incluso hasta mediados del siglo XX seguían escribiendo, produciendo arte con seudónimos masculinos para no ser señaladas como objeto de burla. Se esperaba de ellas una determinada producción solo sobre ciertos temas que se les era permitido, por ejemplo, la maternidad. Un hombre no iba a hablar sobre los hijos ni la maternidad, eran las mujeres los que tenían que hacer, o sea, era como una suerte de estereotipo, ¿no? Entonces, luego es que ya ellas empiezan a tomar parte en otros campos artísticos. Y ahí es su importancia, ¿no? Tenían mucho que decir, incluso hasta de su propia sexualidad, y por eso es que yo, que empiezo a escribir y a publicar a partir de los años 90 en adelante, tuve muy presente que me precedía una generación que surgió en los años 80, Carmen Ollé, Patricia Alba, Mariela Dreyfus, Rocío Silva Santisteban, que abrieron un camino, ¿no?, de una voz de mujer desde su propia experiencia, ya no en estos temas que se esperaba de ellas estereotipados, sino en los temas de todo el mundo, ¿no?, y un aporte nuevo, una visión nueva, y ahí es donde yo me ubico, ¿no? En el sentido de trabajar con y para y desde las mujeres, es importante porque ayuda a visibilizar, ¿no?, un sujeto, un actor, ¿no?, un actor que generalmente es menos visible, ¿no? Si nos ponemos en la jerga complicada de las ciencias sociales, seríamos un grupo subalterno, ¿no? Entonces es muy bueno siempre resaltar ello, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque generalmente e históricamente, a pesar de su enorme valía, ¿no?, y siempre han existido voces, muchas veces ha estado en condiciones desiguales, ¿no? Entonces, en el sentido afirmativo, sí, es bueno trabajar desde, con y para las mujeres, ¿no? Pero en otro sentido, es algo que Violeta lo marcó, pero también uno lo encuentra en la práctica de Toña, es el punto de no crear guetos, de no crear grupos específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, no es que sea poesía de mujeres, es poesía en general, ¿no? No es un trabajo de mujeres pescadores, es un trabajo de pescadores y pescadoras en general. O sea, no es algo que debemos estigmatizarlo y crear un grupo específico para ello, sino también reconocer la universalidad y la equidad de condiciones, ¿no?, o de producción de ambos géneros. Hay demasiado machismo en todas partes. Por ejemplo, en Ancón no te permiten que una mujer se embarque. Yo lo hice porque yo tengo carnet de pesca, donde viene incluso, gracias a Dios. Hay parte que ya está permitiendo que la mujer ingrese, pero sí se sufre bastante, ahí te marginan, que sí, que debería estar en tu casa, que cocinando, que la mujer trae mala suerte en las embarcaciones, que no vamos a agarrar pesca, pero después poco a poco ya nos hemos ido enterando, al menos acá en Pusana nos hemos ido enterando, sé que en otros puertos también, nos hemos ido integrando, pero muy pocas en el mar. Mayormente en el muelle están trabajando muchas mujeres para otro tipo de trabajo que también es parte de la pesca, pero no salen a pescar. Yo
particularmente en un inicio, igual que ellas, hice una poesía de la experiencia, ¿no? De la vivencia propia que pasa una mujer, digamos, un punto de vista, por ejemplo, desde la sociedad, pero desde tu propia vivencia, ¿no? Que es muchas veces un poco violenta porque se espera de ti determinadas tareas, o porque sufres acoso o discriminación, y luego en mi caso también todo lo que fue siempre la homofobia, ¿no? Entonces, en particular, creo que mi aporte fue sobre la sexualidad, ¿no? Esa sexualidad que ya habían revelado las escritoras de los 80, pero que era en el ámbito heterosexual, y en mi caso fue más bien desde el ámbito homosexual. Eso es difícil para mí. No soy un experto en ninguno de los dos temas, ¿no? Lo de pesca menos aún. Ayer haber escuchado las declaraciones de Toña, ¿no? Recordemos además de que a pesar de los esfuerzos y de los cambios que Toña misma reconoce, sigue siendo todavía un espacio muy masculino, ¿no? Ella es en general una de las pocas, si no la única, pescadora que va a alta mar, ¿no? Hay una cadena, ¿no? Ingresan mujeres, pero más en tierra, ¿no? En términos generales, ¿no? ¿Qué similitudes hay, ¿no? en el ingreso de mujeres en estos espacios? Es que son espacios en que tienden a haber resistencias, ¿no? Tienden a haber resistencias, y si bien las mujeres participan, tienden a participar, ¿no? en condiciones inequitativas, ¿no? Entonces hay lo que podríamos decir, una complementariedad jerarquizada. Por supuesto que las mujeres participan, ¿no? Pero generalmente por decirlo en la jerga de gestión, los puestos más importantes, ¿no? Más valorados son de los varones, ¿no? Entonces, claro, las actividades de las mujeres son las menos valorizadas, ¿no? Entonces, el quitar las escamas, la venta minorista, etcétera, etcétera. Pero por decirlo así, toda la gloria recae en los varones, ¿no? O la mayor parte, ¿no? Entonces, esas son las similitudes. Pero ¿cuáles son las diferencias que hay? O una de las diferencias que yo podría notar dentro de mi poco conocimiento, de haber escuchado a ambas mujeres, es que la poesía, el ingreso de las mujeres a la poesía, en la literatura en general, ¿no? Por lo menos en el Perú, ¿no? Es algo que es una labor que viene de mucho más atrás, de muchísimo más atrás, ¿no? Y que no es el caso necesariamente de las mujeres en la pesca, ¿no? Su visibilización, su lucha, su voz es mucho más abierta, ¿no? Proviene también de mujeres de clases medias, ¿no? que alzan sus voces, ¿no? Recordemos pues desde Flora Tristán, evidentemente, pero Clorinda Mató de Turner, ¿no? Hay una historia muy importante, ¿no? De valorización, ¿no? de la voz de las mujeres en el espacio literario. Y en la poesía en específico, Violeta ha señalado muy claro, ¿no? Que su voz poética que empieza a surgir en los 90, de alguna manera no podría ser posible y no se explica sin las voces anteriores de poetas como Carmen Ollé, como Rocío Silva Santiesteban, como Mariela Dreyfus y muchas otras, ¿no? Entonces es algo ya de un proceso colectivo, ¿no? En cambio, Toña da la impresión de que es un proceso mucho más individual, ¿no? Y mucho más centrado en Pucusano.